los discípulos han tenido una experiencia de Jesús hermosísima, porque han sido testigos de ver a Jesús actuar. Han sido testigos de ver cómo Jesús sana a los enfermos, cómo levanta a los inválidos, cómo perdona a los que pecan, cómo Jesús restaura la vida en varias ocasiones de la gente que se acercaba a Él, cómo es fuente de bien y de sanación. Y estoy seguro que los discípulos, al ver esta vivencia de Jesús, están sumamente en las nubes de felicidad. Los discípulos, al experimentar esto del Señor, no se puede entender más que decir qué alegría y qué entusiasmo la que tienen que tener. Pero hoy, en el Evangelio de Mateo, encontramos a Jesús explicando a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén, padecer ahí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se les cayó la alegría, se les cayó, y cuando empezaron las cosas a ponerse difíciles, son los primeros en escandalizarse, en sentir pánico. Cuando Jesús les dice el primer relato a través de Mateo, el primer anuncio de que Él va para Jerusalén. Y todos sabemos que a Jerusalén va porque va a padecer ahí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Me tengo que detener a pensar por qué los ancianos, sumos sacerdotes y escribas se ponen en contra de Jesús. ¿Por qué lo acusan? ¿Por qué lo acosan? Aquellos que son los líderes, que supuestamente deben estar al servicio de Dios y el servicio del pueblo para su bienestar. Los ancianos, el apelativo anciano era muy conocido en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad en el Medio Oriente, donde se refería a quienes tenían la función de administrar justicia y dirigir al pueblo a nivel local o de la tribu. Hay un proverbio que habla de los ancianos. Dice sobre los ancianos: a los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Esa era la función de un anciano, que era líder de la comunidad. A las ancianas, dice el proverbio, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino, el vino del poder corrupto. Los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas ante Jesús se presentan como los administradores de Dios. Ellos se consideraban delante de Dios, no detrás de Dios. Ellos manipulaban y se pensaban que gobernaban a Dios y que era todo un manipuleo para su conveniencia. Pensaban que el Mesías de Dios era uno que venía a destruir y a hacer desaparecer a todos aquellos que no eran parte de su agenda. Que a los que no piensan como ellos, Dios los vendría a eliminar y al mismo tiempo justificar su poder, su posición de escogidos. Estos ancianos, líderes del pueblo, estos sumos sacerdotes, guías espirituales y estos escribas que eran como jueces, padecían de un complejo mesiánico y era o ellos o nadie. Hay hoy en día líderes de los pueblos que obviamente padecen del famoso síndrome mesiánico, que no siguen la justicia sino que la injusticia, que no siguen la verdad sino la mentira. Creen que Dios piensa como ellos y no encajan en los senderos de la verdad, asegurando que Dios sigue su demente proyecto. Que como los que condenan a Jesús le tienen pánico a perder su estatus y poder mal habido. ¿Por qué están en contra de Jesús? Porque sencillamente Jesús pasó haciendo el bien y a ellos no les interesa el bien del pueblo. Por eso tienen su propia agenda. Y por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre va para Jerusalén y ahí va a ser condenado, crucificado. Ahí lo van a matar, pero resucitará. Por ese motivo, no porque cometió una injusticia, no porque violaba la ley,
sencillamente era porque Jesús era alguien que pasaba haciendo el bien, que le hacía justicia a todo el mundo con su misericordia. Jesús comienza a explicar a los 12 discípulos gradualmente qué significa ser Mesías. Él es el Mesías sufridor, que entrará a su gloria a través de la cruz. El pasaje en consideración consta de dos partes. En la primera, Jesús anuncia su muerte y resurrección y se muestra completamente decidido a seguir el proyecto de Dios. No va a dejar de hacer el bien Jesús. Sobre él, ese proyecto, a pesar de la protesta de Pedro, Jesús le dice a Pedro: detrás de mí, Satanás. Lo llama Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios piensa. Y aquí hay una claridad completa. Debemos de pensar como Dios piensa, no como el ser humano piensa. El pensamiento del ser humano es corto y el pensamiento de Dios es amoroso, es eterno, es compasivo, es misericordioso. En la segunda parte, Jesús demuestra la consecuencia que deberá tener sobre sus discípulos el reconocerlo como Mesías sufridor. Todo aquel que está de parte de la verdad y de la justicia sabe que puede sufrir lo mismo que Jesús. No se llega a ser discípulo si no es pasando por el mismo camino, el camino del bien, de la verdad, de la justicia para todos, el camino de la libertad, el camino de la paz verdadera. Dice el Señor que somos agentes de paz, de justicia y de amor. Para eso nos creó. Todo este camino incomoda a los que llaman bien al mal, justicia a la violación de los derechos humanos y verdad a la mentira. Incomoda porque saben que tarde o temprano cosecharán lo que han sembrado. El que mal anda, mal acaba. El que hace mal a los demás vive en caminos de sombra y de muerte. Son muertos en vida. Jesús a sus discípulos les dice: el que quiera caminar conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Y nosotros vemos cómo hay gente muertos en vida, que siguen caminando en esta vida, pero con la muerte en su corazón. Son personas que han confiado en muchas cosas menos en Dios. ¿De qué les sirve ganar a alguien, todo el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? No se puede comprar la vida. No hay dinero que compre un minuto más del que está dado. Vendrán los ángeles, dice, con el Hijo del Hombre, con la gloria de su Padre. Y dice el Señor, pagará a cada uno según su conducta. No es una conducta moral que se habla, sino que es la conducta de conducirse por el pensamiento de Dios. Los 4 verbos que hoy escuchamos, andar, sufrir, ser matado y resucitar, están regidos por el verbo debía. Es un deber defender la verdad, es un deber defender la justicia, es un deber defender lo que es real, lo que es verdad, lo que es amor, lo que es compasión. Es una obligación, o mejor, era necesario que. Es un verbo que en el Nuevo Testamento tiene un preciso significado teológico. Indica que es la voluntad de Dios que una cosa particular acontezca. Le digo a Jesús, seguro que Dios le dijo a Jesús: pasa haciendo el bien, muestra el corazón que tengo, muestra el amor con que los quiero. No importa el precio que haya que pagar, porque está en su proyecto de salvación. La muerte de Jesús puede ser vista como la consecuencia lógica de la conducta que ha tomado hacia las instituciones de su pueblo. La conducta de Jesús es hacer presente el derecho ante toda violación a la dignidad del ser humano. La conducta de Jesús es poner orden al desorden creado por el ser humano contra su hermano. Poner la justicia por encima de la injusticia. Poner la paz por encima de la guerra. Poner la verdad por encima de la mentira que tanto hace daño. Gritar al mundo que todos cuentan para Dios y que deben de contar para los demás. Que cese la persecución del ser humano por el ser humano. Jesús, que cese la cacería despiadada de los inocentes. Que se acabe el destierro a los desterrados, no solo de su tierra, sino del corazón del hermano, que está lleno de odio, ya que son estos hermanos prioridad para Dios.
como todo profeta, incómodo, ha sido quitado del medio. Y es más fácil eliminar a alguien que me molesta, que me incomoda, que es una piedra en mi zapato constantemente, porque me hace ver la verdad de mi mentira. Asimismo, han sido desaparecidos muchos que con su reclamo ante la injusticia han sido quitados y desaparecidos de en medio. El Nuevo Testamento insiste en una cosa, que la muerte y resurrección de Jesús es parte del proyecto de Dios, que Jesús aceptó con plena libertad. Estoy dispuesto a dar mi vida por la verdad. Estoy dispuesto a defender al inocente que es pisoteado. Estoy dispuesto a reunir al que está desperdigado. Así muchos como Jesús han ofrecido su vida por la libertad de su propia gente. Tú me sirves de escándalo, le dijo Jesús a Pedro. Escándalo quiere decir tropiezo, trampa. Y hay muchos que son tropiezos en la vida de la felicidad y que atascan y atajan la felicidad de la gente. Escandalizar a alguien significa colocarle delante impedimento que lo aparte del camino que lleva. Para Dios nadie puede ser piedra de tropiezo para otro. Pedro es un escándalo para Jesús porque lo tienta a dejar el camino de la obediencia a la voluntad del Padre para seguir un camino más fácil. Así existen personas que escogen seguir un camino fácil con tal de estar cómodos en sistemas violentos, y por esto Jesús los asemeja a Satanás. Nada ni nadie puede apartar a Jesús de seguir su propia misión. Muchos siguen proponiéndole un mesianismo fácil a Jesús hasta hoy en día. Jesús mismo impone 3 condiciones a aquellos que quieren ser discípulos. Primero dice, hay que negarse a sí mismo, tomar la propia cruz y seguirlo. Negarse a sí mismo quiere decir no centrar su vida sobre el propio egoísmo, sino en Dios y su proyecto. Esto comporta la aceptación de adversidades y el soportar las dificultades. Pero Jesús mismo nos ha dejado el ejemplo de cómo obrar en tales situaciones. Basta imitar a Jesús, hacer el bien a los demás. Jesús nunca perdió el norte, el camino del bien, el camino de Dios. Él nos comprometió su adhesión a Dios y a su reino y permaneció fiel hasta la vida, hasta dar la vida. Pero precisamente fue de esta manera como llegó a la plenitud de la vida en la resurrección. Así resucita a una vida plena y verdadera, caminando, atravesando caminos difíciles para llegar a encontrar la libertad de verdad. Los caminos de los pueblos oprimidos por la maldad de muchos atravesarán caminos difíciles también. Y también un día encontrarán la libertad. Vivirán la persecución, el acoso, la violación a sus derechos. Sufrirán la cárcel como lo están sufriendo ahora. Y hasta la muerte por los injustos que les condenan. Pero un día saldrán de su oprobio y resucitarán a la vida y a la paz. Un pueblo condenado y crucificado tendrá su día de resurrección también. La presencia de Jesús entre nosotros clama la restauración del orden, de la justicia, de los derechos de las personas. Clama y llama por el cese del abuso del ser humano contra el ser humano. Jesús está muy claro. Ha venido para enseñar la verdadera justicia, que ha escogido misericordia por ella. Su misión es la presencia encarnada del Padre que quiere llevarnos a todo aquello que hace bien a los demás. El pensar como Dios enseña un camino de justicia, de verdad y de paz. Hermanos y hermanas, Dios está muy pendiente de nuestro mundo. Dios está cercano y tardará, pero no olvida. Todo desorden tendrá orden, toda injusticia tendrá justicia y todo lo corrupto tendrá su juicio y su merecido, como dice al final del Evangelio, y dará a todos de acuerdo a su conducta. Dichoso será el hombre que pone en Dios su confianza y no se va con los rebeldes que andan tras los ídolos. Jesús llama a sus discípulos a que le sigan fielmente y se pongan al servicio de un mundo más humano. A todos nos llama el Señor. El reino de Dios es el reino del Señor, un mundo más humano. Esto es lo primero. La cruz no es sino el sufrimiento que nos llegará como consecuencia de este seguimiento. El destino doloroso que habremos de compartir con Cristo si seguimos realmente sus pasos. Por eso no hemos de confundir el llevar la cruz con posturas masoquistas
una falsa mortificación o ascetismo barato e individualista. Llevar la cruz significa seguir a Jesús, dispuesto a asumir la inseguridad, la conflictividad, el rechazo o la persecución que hubo que padecer el mismo Cristo. Oh Dios, Señor, debiera de ser nuestra oración. Tus caminos no son nuestros caminos y tus pensamientos no son nuestros pensamientos. En tu proyecto de salvación hay un puesto para la cruz. Tu Hijo Jesús no retrocedió delante de ella, sino que se sometió a la cruz, porque no dejó de hacer el bien, despreciando la ignominia, la hostilidad de sus adversarios. No permita, Dios, que la hostilidad humana nos aparte del camino que nos has trazado. La hostilidad no pudo apartar a Jesús de su firme decisión de cumplir la voluntad de Dios y anunciar su reino. Costase lo que costase, el precio que tuvo que pagar. Fortalécenos, oh Padre, con el don del Espíritu Santo. Él nos haga capaces de seguir a Jesús con valentía y fidelidad. Nos haga sus imitadores en hacer de ti y de tu reino el punto central de nuestra vida. Nos dé la fuerza para soportar las adversidades y dificultades, para que en nosotros y en todo surja gradualmente la vida verdadera que ansían nuestros pueblos. Amén.